En el verano de 1928, el hacendado Luis Fernando de la Vega encontró a la joven Ana Ofelia en las peores circunstancias imaginables, sin saber que ella era la clave para resolver el misterio que lo había atormentado por 10 largos años, la muerte de su amada esposa, Elena. Durante una década, el luto lo había consumido, convirtiendo su vida en un mausoleo de recuerdos y preguntas sin respuesta, un dolor que se negaba a cicatrizar, porque sentía que algo fundamental se le había escapado, hasta que un pequeño relicario de plata, caído accidentalmente de las ropas de aquella muchacha maltratada, lo cambió absolutamente todo, conectando su pasado con el presente de una forma tan brutal como inesperada. ¿Cómo es posible que la verdad sobre una tragedia que marcó a toda una región haya permanecido oculta en el silencio de una niña aterrorizada, tan cerca de todos? Antes de contarte cómo ese relicario de plata reveló una conspiración que pondría a prueba la lealtad de toda una comunidad y desenterraría un secreto guardado bajo capas de miedo y conveniencia. Comenta aquí desde donde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este pequeño objeto desencadenó, porque a veces, las verdades más grandes se esconden en los detalles más insignificantes. La historia que estás a punto de escuchar demuestra que el pasado nunca muere del todo, simplemente espera el momento adecuado para regresar y cobrar sus deudas. El conflicto que consumía a Luis Fernando no era visible en los vastos campos de agave azul que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, ni en la riqueza que su nombre representaba en los altos de Jalisco. Su tormento era íntimo, silencioso, y vivía entre las paredes de la hacienda La Promesa, que se había convertido en su prisión personal. A sus 48 años, era un hombre cuyo poder y fortuna no servían de nada contra el fantasma de su esposa. Cada día era una repetición del anterior, una supervisión mecánica de la producción de tequila, una cena solitaria en un comedor donde el eco de su propia respiración era su única compañía, y noches interminables junto a un retrato de Elena, torturándose con la memoria de un amor que él consideraba perfecto. La raíz de su agonía no era solo la ausencia de Elena, sino las circunstancias de su muerte. La versión oficial, aceptada por todos, fue un trágico accidente de caballo en un sendero traicionero, pero, en su lecho de muerte, mientras la fiebre la consumía, Elena había susurrado palabras incoherentes, fragmentos de una angustia que él, en su desesperación, no supo comprender. Habló de una deuda que no podía pagar y de la necesidad de obtener el perdón de una niña. En ese momento, Luis Fernando lo atribuyó al delirio, pero con el paso de los años, esas palabras se convirtieron en espinas clavadas en su alma. La duda de que su esposa se llevó a la tumba, un secreto que él no pudo ayudarle a resolver, lo llenaba de una culpa asfixiante. La hacienda misma parecía reflejar el estado de ánimo de su dueño. Ubicada en una tierra aún marcada por las cicatrices de la revolución, el aire olía a agave cocido y a silencios pesados. Era un mundo de tradiciones arraigadas, donde el honor familiar se defendía a toda costa, y las verdades incómodas se barrían bajo la alfombra. La belleza de los campos contrastaba brutalmente con la decadencia emocional que se respiraba dentro de la casa principal. Las risas y la música que alguna vez llenaron sus salones habían sido reemplazadas por un silencio sepulcral, una melancolía que se adhería a los muebles y a las cortinas, como una fina capa de polvo que nadie se atrevía a limpiar. En este escenario de luto perpetuo vivía Ana Ofelia, una joven de 17 años cuya existencia era un secreto a voces. Era la pieza central involuntaria de todo el misterio, aunque nadie, ni siquiera ella misma, lo sabía todavía. Con sus ojos asustados y un cuerpo frágil que delataba el maltrato constante, vivía bajo el yugo de su familia, los Vargas, quienes trabajaban como arrendatarios en una pequeña parcela de la hacienda de Luis Fernando. Su padre era un hombre amargado y violento, que descargaba sus frustraciones sobre ella, mientras su madre, una mujer de voluntad quebrada, observaba en un silencio cómplice. Ana Ofelia se movía por el mundo como un animalito asustado, tratando de ser invisible para sobrevivir. La comunidad local jugaba un papel crucial en este drama silencioso. Mostraban una lástima respetuosa por el viudo hacendado, pero mantenían una distancia prudente de los Vargas. Sobre ellos circulaban rumores oscuros,
historias susurradas en el mercado sobre la crueldad del padre y la tristeza de la hija. Sin embargo, nadie intervenía. El miedo y la costumbre de no meterse en asuntos ajenos creaban una barrera invisible alrededor de la familia, condenando a Ana Ofelia a un sufrimiento solitario. La fachada de normalidad y respeto que la comunidad proyectaba ocultaba una red de secretos y temores, donde la verdad había sido enterrada por una década de un silencio muy conveniente para muchos. Luis Fernando, en los primeros años tras la muerte de Elena, había intentado investigar discretamente. Hizo preguntas a los vaqueros que encontraron el caballo, revisó los diarios de su esposa buscando alguna pista sobre esa supuesta deuda, e incluso habló con las amistades más cercanas de ella. Pero se encontró con un muro de silencio. La gente respondía con evasivas, miradas bajas y condolencias vacías. O no sabían nada, o tenían demasiado miedo para hablar. Con el tiempo, la frustración se convirtió en resignación. Y él aceptó que viviría para siempre con esa pregunta sin respuesta, condenado a honrar la memoria de una mujer a la que sentía que no había conocido del todo. A esta carga interna se sumaba la presión externa de la sociedad. Siendo uno de los hombres más influyentes de la región, se esperaba que se volviera a casar. Las familias prominentes le presentaban a sus hijas casaderas, y sus socios comerciales le insinuaban la importancia de tener un heredero para asegurar el futuro del apellido de la Vega. Pero para Luis Fernando, la idea de reemplazar a Elena era una traición. Se sentía atado por una lealtad inquebrantable a un fantasma, una lealtad que los demás confundían con terquedad, pero que en realidad era la manifestación de su herida abierta. No podía avanzar porque una parte de él seguía anclada en el pasado, esperando una señal que nunca llegaba. El único que parecía comprender, sin necesidad de palabras, la profundidad del dolor de Luis Fernando era Ismael, el capataz de la hacienda. Un hombre leal y observador, de pocas palabras pero de mirada aguda, que había trabajado para la familia desde antes de que Elena llegara. Ismael la había conocido bien, recordaba su bondad y su espíritu justo, y siempre había tenido sus propias sospechas sobre el supuesto accidente. Observaba en silencio el lento declive de su patrón y la brutalidad con la que los Vargas trataban a su hija. Él era un testigo silencioso de ambas tragedias, la del pasado y la del presente, y en su interior guardaba una lealtad que pronto sería puesta a prueba. El encuentro en el camino fue solo el principio de una dinámica silenciosa y compleja que se instaló en la hacienda. Luis Fernando llevó a Ana Ofelia a la casa principal, no con un plan claro, sino movido por un impulso de decencia que había creído extinto en él. La muchacha por su parte entró en aquel imponente caserón como quien entra en una catedral o en una jaula, con una mezcla de asombro y terror. Los sirvientes la recibieron con miradas de reojo, una compasión teñida de curiosidad. Nadie se atrevía a preguntar, pero todos entendían que la llegada de esa joven maltratada rompía con una década de inmovilidad. Para Luis Fernando, ofrecerle refugio fue el primer acto que no estaba directamente relacionado con su luto, un pequeño desvío en el camino circular de su dolor. La habitación de Elena, en el ala oeste de la casa, permanecía como un santuario intocable. Cada mañana, una criada entraba a desempolvar los muebles y ventilar el aire, pero nada se movía de su lugar. Sobre el tocador de caoba aún reposaba su cepillo de plata con algunos cabellos oscuros atrapados en las cerdas. Sus vestidos colgaban en el armario, conservando un leve aroma a lavanda y a ella. Luis Fernando entraba allí cada noche, no para encontrar consuelo sino para alimentar su pena. Se sentaba en el sillón de terciopelo donde ella solía leer, y fijaba la vista en el retrato sobre la chimenea, perdiéndose en la sonrisa que la pintura había inmortalizado, pero que la memoria, cruelmente, comenzaba a desvanecer. Ese cuartón no era un refugio, era una herida abierta que él se negaba a dejar cicatrizar. La sociedad de los Altos, con su código no escrito de tradiciones y apariencias, observaba a Luis Fernando con una mezcla de respeto y lástima impaciente. Habían pasado 10 años, un tiempo más que prudente para que un hombre de su posición rehiciera su vida. Las matronas de las familias vecinas le organizaban cenas con la excusa de presentarle a sobrinas y primas lejanas, jóvenes educadas y de buena cuna que podrían devolverle la alegría, y más importante aún, darle un heredero. Él asistía por pura cortesía,
pero su presencia era la de un espectro. Respondía con monosílabos, su mirada siempre distante, haciendo sentir a todos que estaban profanando un luto que él consideraba sagrado. Su negativa a seguir adelante era vista como una excentricidad, una lealtad romántica que, con el tiempo, empezaba a ser juzgada como una obstinación poco práctica. Su rutina diaria se había convertido en un mecanismo de defensa contra el pensamiento. Se levantaba antes del amanecer, montaba a caballo para supervisar los campos de agave, y pasaba horas en la destilería, verificando personalmente el proceso de cocción y fermentación. El trabajo físico y la gestión de la hacienda ocupaban sus manos y su mente, pero no su alma. Almorzaba y cenaba solo en el largo comedor, donde el tintineo de sus cubiertos contra el plato era el único sonido que rompía el silencio. Los empleados de la casa se movían a su alrededor con una eficiencia silenciosa, aprendiendo a anticipar sus necesidades para no tener que dirigirle la palabra. La promesa, que en tiempos de Helena había sido un hogar vibrante, ahora funcionaba con la precisión fría y desoladora de un reloj. Los primeros días de Ana Ofelia en la hacienda fueron de una quietud casi absoluta. Se le asignaron tareas sencillas en la cocina y el jardín, lejos de la vista de Luis Fernando. Se movía con la cautela de un animal herido, sobresaltándose ante cualquier ruido fuerte o voz elevada. Comía en la cocina con los demás empleados, pero apenas probaba bocado, sus ojos siempre fijos en el plato, como si temiera que levantar la mirada pudiera traerle problemas. La cocinera, una mujer mayor llamada Soledad, intentaba tratarla con amabilidad, ofreciéndole un pan dulce o una palabra de aliento, pero la muchacha respondía con un silencio impenetrable. Su cuerpo estaba a salvo dentro de los muros de la hacienda, pero su espíritu seguía atrapado en la jaula de terror que su familia había construido para ella. Una tarde, mientras observaba desde la ventana de su estudio, Luis Fernando vio a Ana Ofelia en el jardín trasero, arrodillada junto a un rosal que se había secado por falta de cuidado. Con una paciencia infinita, la muchacha retiraba las hojas muertas y removía la tierra con sus propias manos. Había algo en ese gesto, en esa dedicación a algo que parecía perdido, que le recordó a Helena. Ella también tenía esa capacidad de encontrar belleza y potencial donde otros solo veían abandono. Por un instante, sintió una punzada de algo que no era dolor, sino una extraña conexión con la silenciosa joven. Fue un sentimiento fugaz, pero lo suficientemente fuerte como para dejarlo inquieto, como si una pequeña grieta se hubiera abierto en el muro de su apatía. La noticia de que la hija de los Vargas ahora vivía en la casa principal corrió como la pólvora por el pueblo. Las opiniones estaban divididas. Algunos aplaudían el gesto caritativo del hacendado, viéndolo como una prueba de su nobleza. Otros, sin embargo, murmuraban con desconfianza. ¿Qué intenciones podría tener un hombre solitario con una muchacha tan joven? Los Vargas, por su parte, alimentaban las sospechas. El padre, humillado públicamente, se dedicaba a esparcir veneno en la cantina, insinuando que de la Vega no era el santo que todos creían. La comunidad que durante años había ignorado los gritos que provenían de la casa de los Vargas, ahora se sentía con el derecho de juzgar al hombre que había intervenido. El silencio cómplice se transformaba en un murmullo hipócrita. Luis Fernando era consciente de los rumores, pero por primera vez en mucho tiempo, no le importaron. Proteger a Ana Ofelia le había dado un propósito, por pequeño que fuera. Se aseguró de que tuviera ropa nueva, comida suficiente y un lugar seguro donde dormir. No hablaba mucho con ella, intuyendo que las palabras podrían asustarla más que consolarla. En cambio, se comunicaba a través de gestos. Dejaba un libro de cuentos sobre la mesa de la cocina para ella, o le pedía a Soledad que le preparara su postre favorito. Eran actos mínimos, pero para Ana Ofelia, que solo había conocido la brutalidad y la negligencia, representaban un mundo de diferencia. Lentamente, muy lentamente, el miedo en sus ojos comenzó a ser reemplazado por una cautelosa curiosidad. Ismael, el capataz, observaba todo desde una distancia prudente. Su lealtad a Luis Fernando era absoluta, y veía con buenos ojos que su patrón finalmente mostrara interés en algo más que su propio sufrimiento. Ismael recordaba bien a Helena y la injusticia que siempre sintió en torno a su muerte.
también conocía la reputación de los Vargas. En la llegada de Ana Ofelia, él no veía un escándalo, sino una pieza que no encajaba en el rompecabezas, una anomalía que podría quizás alterar el estancado orden de las cosas. Una mañana, mientras Luis Fernando se preparaba para salir a cabalgar, Ismael se le acercó y con su habitual parquedad le dijo: «Hizo usted bien, patrón. Esa niña tiene los mismos ojos asustados que tenían los potrillos que su esposa rescataba». La época no ayudaba a la situación de Luis Fernando. En el México rural de los años 20, se esperaba que un hombre fuera el pilar de su familia y su comunidad, una figura de autoridad y fortaleza. El duelo prolongado era un lujo que pocos entendían y muchos veían como una debilidad. Se esperaba que un viudo, especialmente uno sin hijos, honrara a su difunta esposa, asegurando la continuidad de su linaje. Al aferrarse a su dolor, Luis Fernando no solo desafiaba las expectativas sociales, sino que también ponía en duda su propia hombría a los ojos de sus pares. Su incapacidad para superar la pérdida era interpretada como una falla en su carácter, una prueba de que, sin Elena, era un hombre incompleto y a la deriva. Esta presión silenciosa lo aislaba aún más. Poco a poco, la presencia de Ana Ofelia comenzó a cambiar sutilmente la atmósfera de la casa. Un día, Soledad encontró un pequeño ramo de flores silvestres en un vaso de agua, sobre la encimera de la cocina. Otro día, uno de los mozos escuchó un tarareo suave y vacilante proveniente del jardín. Eran cambios casi imperceptibles, como el primer deshielo de la primavera, pero significaban que la vida estaba regresando a un lugar que había estado dominado por la muerte. Luis Fernando notaba estos detalles y, aunque no decía nada, sentía cómo aflojaban un poco la opresión en su pecho. La joven no traía alegría ruidosa, sino una calma frágil que, de alguna manera, era más poderosa que cualquier intento de sus amigos por animarlo. El luto había dejado una marca indeleble en el propio físico de Luis Fernando. A sus 48 años parecía mucho mayor. Su cabello, antes negro azabache, estaba veteado de un gris prematuro en las sienes. Tenía la espalda ligeramente encorvada, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Sus ojos, que alguna vez brillaron con inteligencia y humor, ahora estaban a menudo velados por una tristeza profunda. Había perdido el interés en su apariencia. Su ropa, aunque de buena calidad, a menudo estaba arrugada, y había días en que se olvidaba de afeitarse. Era la imagen de un hombre que había renunciado no solo a la felicidad, sino también a la esperanza. Su cuerpo se había convertido en el mapa visible de su geografía interior desolada. Mientras tanto, en su pequeña parcela en los límites de la propiedad, la familia Vargas servía de resentimiento. El padre Bonifacio veía la intervención de Luis Fernando no como un acto de justicia, sino como un robo. Consideraba a Ana Ofelia su propiedad, y el hecho de que el hacendado se la hubiera quitado, era una afrenta directa a su honor de hombre. Su esposa, sumisa como siempre, no decía nada, pero sus ojos reflejaban el miedo a las consecuencias. Bonifacio pasaba las noches bebiendo y despotricando, jurando venganza contra de la Vega. Su ira no era solo por la pérdida de su hija, sino por la humillación de haber sido expuesto y desafiado por el hombre del que dependían para su sustento. La tensión entre la casa principal y la parcela de los arrendatarios se podía cortar con un cuchillo. Un día, Luis Fernando encontró a Ana Ofelia en la biblioteca, pasando un dedo con timidez sobre el lomo de un libro. Se acercó en silencio, y en lugar de preguntarle qué hacía, simplemente sacó el volumen y se lo ofreció. Era una colección de leyendas mexicanas. Ella lo tomó con manos temblorosas, sin atreverse a mirarlo a los ojos, y susurró un gracias, casi inaudible. Fue la primera palabra que le dirigió voluntariamente. Para Luis Fernando, ese simple agradecimiento sonó más fuerte que todas las conversaciones vacías que había mantenido en los últimos 10 años. Fue un pequeño puente construido sobre un abismo de silencio y dolor, una conexión frágil que ninguno de los dos sabía aún a dónde los llevaría. En el fondo de un viejo baúl de viaje, Luis Fernando guardaba las cartas que Elena le había escrito durante su noviazgo. No las había leído en años, porque el dolor era demasiado intenso. Sin embargo,
La presencia de Ana Ofelia y el recuerdo de las últimas palabras de su esposa lo impulsaron a buscarlas de nuevo. Pasó una noche entera releyéndolas, buscando desesperadamente una pista, una mención a una deuda o a una niña. No encontró nada explícito, pero redescubrió la esencia de la mujer que amaba, su pasión por la justicia, su compasión por los desfavorecidos, y una creciente frustración con las injusticias que veía a su alrededor. Se dio cuenta de que, en su idealización del luto, había olvidado a la mujer real y compleja que había sido Elena. El apellido de la Vega era sinónimo de poder y tradición en toda la región. Era un legado construido sobre generaciones de trabajo duro, alianzas estratégicas y, sobre todo, un código de honor inquebrantable. Luis Fernando sentía el peso de ese legado cada día. Su incapacidad para resolver el misterio de la muerte de su esposa no era solo un fracaso personal, sino también una mancha en el honor de su familia. Sentía que le había fallado a Elena, no solo como esposo, sino como el protector que debería haber sido. Esta sensación de insuficiencia era una de las raíces más profundas de su dolor, una culpa que lo convencía de que no merecía volver a ser feliz, hasta que la verdad, toda la verdad, saliera a la luz. El terror de Ana Ofelia no desaparecía con el sol. Varias noches, Soledad la escuchó sollozar en sueños o gritar palabras ahogadas. La cocinera se lo mencionó a Luis Fernando con preocupación. Él comenzó a quedarse despierto hasta tarde, escuchando los sonidos de la casa, sintiéndose como un guardián impotente. Los fantasmas de la muchacha eran tan reales como los suyos. Una noche al pasar por su puerta la oyó murmurar entre sueños: «No, por favor, el relicario no, es de ella». Las palabras lo dejaron helado. ¿Qué relicario? La pregunta se instaló en su mente, uniéndose a la letanía de dudas que ya lo atormentaban. Era otra pieza suelta, otro hilo en una madeja, que no sabía cómo empezar a desenredar. Fue precisamente esa inquietud la que lo llevó a tomar una decisión que cambiaría todo. La casa tenía un desván lleno de muebles viejos y objetos olvidados de generaciones pasadas, un lugar que nadie había limpiado en años. Pensando que una tarea monótona y solitaria podría darle a Ana Ofelia una sensación de control y mantenerla ocupada, le pidió que comenzara a organizar y limpiar aquel espacio polvoriento. No había ninguna intención oculta en su petición. Fue una decisión práctica, casi trivial. Sin embargo, el destino a menudo utiliza los pretextos más mundanos para poner en marcha sus planes más trascendentales. Al enviarla a ese desván, sin saberlo, Luis Fernando la estaba enviando directamente hacia la llave que abriría la cerradura de su pasado. El desván era un reino de polvo y tiempo detenido. Vigas de madera oscura cruzaban el techo, y por las rendijas de las tejas se colaban delgados hilos de luz que dibujaban patrones danzantes sobre los muebles cubiertos con sábanas blancas, dándoles el aspecto de fantasmas dormidos. Para Ana Ofelia, aquel lugar era un refugio. El silencio solo era roto por el crujido de sus propios pies sobre el entarimado y el suave susurro de la escoba. Lejos de la vigilancia de los demás, podía respirar un poco más libremente. La tarea de organizar aquel caos de objetos olvidados le daba un propósito simple y tangible, una forma de anclar su mente en el presente y alejar, aunque fuera por unas horas, los recuerdos que la atormentaban durante la noche. Se movía con una metódica delicadeza, como si temiera despertar a los espíritus de la casa. Limpiaba cada objeto con un cuidado reverencial: un viejo gramófono, una cuna de mimbre, cajas llenas de fotografías en sepia cuyos rostros anónimos la miraban desde otro siglo. No sentía curiosidad, sino una especie de respeto por aquellas vidas pasadas que habían dejado sus huellas en el polvo. Mientras trabajaba, su mente se vaciaba. El ritmo constante de limpiar, ordenar y apilar se convirtió en una meditación. En aquel desván, rodeada por los vestigios de la familia de la Vega, Ana Ofelia se sentía extrañamente segura, como si las paredes gruesas y los objetos silenciosos formaran una barrera protectora contra el mundo exterior que tanto daño le había hecho. Fue detrás de una pila de viejos libros de contabilidad que la encontró. Apoyada contra la pared, cubierta por una lona amarillenta y manchada,
había una forma rectangular del tamaño de una ventana. Algo la impulsó a acercarse. Con manos temblorosas por el esfuerzo y la anticipación, retiró la lona. El polvo voló en una nube densa, haciéndola toser, pero cuando el aire se aclaró, se quedó sin aliento. Era un retrato. Una pintura al óleo de una mujer joven, sentada en un campo de flores silvestres, con el cabello suelto al viento y una sonrisa tan genuina y llena de vida, que parecía a punto de soltar una carcajada. No era la mujer del retrato solemne del salón, esta era diferente. Esta era Helena, pero una Helena vibrante, libre y feliz. Ana Ofelia no podía apartar la vista. La mujer del cuadro no llevaba joyas ni vestidos elegantes, sino una sencilla blusa blanca. En sus ojos había un brillo de picardía y una calidez que traspasaba el lienzo y el tiempo. Había una pequeña rasgadura en una esquina de la pintura, una herida en la tela que, extrañamente, la hacía sentir más real, más vulnerable. La joven se arrodilló frente al retrato, hipnotizada. En esa sonrisa no había rastro de la tragedia que vendría después. Era la imagen de una felicidad pura, un instante de alegría perfecta capturado para siempre. Por alguna razón que no entendía, ver esa imagen le produjo un nudo en la garganta, una mezcla de admiración y una tristeza profunda por la vida que se había perdido. Los pasos de Luis Fernando en la escalera de madera resonaron en el silencio, haciendo que Ana Ofelia se sobresaltara y se pusiera de pie de un salto, como si la hubieran descubierto cometiendo un crimen. Él subía con un vaso de agua fresca para ella, un gesto de consideración que aún la desconcertaba. Al llegar al último escalón, su mirada se posó en el retrato descubierto y se detuvo en seco. El vaso casi se le resbala de las manos. Su rostro palideció, y por un instante, una expresión de dolor tan agudo lo atravesó, que Ana Ofelia retrocedió instintivamente. Era como si el fantasma que lo habitaba se hubiera materializado frente a él, arrancándolo de su letargo y confrontándolo con un recuerdo que había enterrado deliberadamente. Él no dijo nada durante un largo minuto. Solo miraba la pintura, y en sus ojos se reflejaba una tormenta de emociones, amor, nostalgia, ira, y una pena abrumadora. Ese cuadro lo había pintado un amigo artista durante su luna de miel. Habían pasado el día en el campo, y Helena, riendo, se había puesto una corona de flores en el pelo. Él recordaba el calor del sol, el olor a tierra mojada y la sensación de que esa felicidad duraría para siempre. Había guardado el retrato después de su muerte porque era demasiado doloroso mirarlo. Era un recordatorio no de la mujer que había perdido, sino de la vida que habían soñado juntos y que le fue arrebatada. Verlo ahora, a través de los ojos asustados de esa muchacha, era una profanación y una revelación al mismo tiempo. Finalmente, se aclaró la garganta, un sonido áspero en el silencio del desván. Se acercó lentamente, no hacia Ana Ofelia, sino hacia el cuadro. «Lo siento, señor», susurró ella, su voz temblorosa. «Yo solo estaba limpiando, no quise». Él levantó una mano para detenerla, sin mirarla. «No te disculpes», dijo él, su voz ronca. «Yo lo escondí aquí. Pensé que si no lo veía dolería menos». Pasó la yema de los dedos suavemente sobre la superficie del lienzo, justo sobre la mejilla pintada de Helena, como si pudiera sentir su piel. Fue un tonto al pensar eso, añadió para sí mismo. Era la primera vez que admitía en voz alta la inutilidad de su autoimpuesto exilio emocional. Ana Ofelia permaneció inmóvil, sin atreverse a respirar. Observaba el perfil del hombre, la forma en que su mandíbula se tensaba y cómo sus hombros, normalmente erguidos con autoridad, parecían ahora vencidos por el peso del recuerdo. Vio una vulnerabilidad en él que nunca antes había percibido. Ya no era solo el hacendado poderoso, el hombre que la había rescatado. Era un hombre que sufría, un hombre cuyo dolor era tan profundo y real como el suyo propio. En ese momento, en medio del polvo y los recuerdos olvidados, una extraña corriente de empatía la recorrió. Por primera vez, no le tuvo miedo. Sintió una punzada de compasión por él. Tenía una sonrisa muy bonita, dijo ella en voz tan baja que casi fue inaudible. Las palabras salieron solas, un impulso genuino que no pudo reprimir. Luis Fernando se giró para mirarla, sorprendido.
Era la primera vez que ella le hablaba sin que él le hubiera preguntado algo directamente. Sus ojos, normalmente bajos y esquivos, ahora lo miraban con una sinceridad desarmante. La sencillez de su comentario, desprovisto de lástima o formalidad, lo golpeó con una fuerza inesperada. Durante 10 años, la gente le había hablado de la bondad de Helena, de su elegancia, de su inteligencia. Pero nadie, nunca, le había hablado simplemente de la belleza de su sonrisa, de una manera tan pura. Aquel simple comentario actuó como una llave, abriendo una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada en su interior. Miró de nuevo el cuadro, y luego a la joven que tenía delante. Vio el moratón apenas visible en su mejilla, el miedo que aún se aferraba a ella como una segunda piel, y sin embargo, fue capaz de ver la alegría en el rostro de otra persona. Sí, respondió él, y su propia voz sonó extraña, menos cargada de amargura. Sí, la tenía. En ese breve intercambio algo fundamental cambió entre ellos. El abismo que los separaba, hecho de estatus social, de dolor y de silencio, se había reducido a un pequeño espacio que ambos, sin saberlo, acababan de empezar a cruzar juntos. Aquel episodio en el desván no se mencionó más, pero dejó una marca imborrable en la dinámica de la casa. El silencio entre Luis Fernando y Ana Ofelia ya no era el de dos extraños que compartían un techo por necesidad, sino uno cargado de un entendimiento tácito. Él comenzó a ver más allá de la víctima que había rescatado. Veía una resiliencia silenciosa, una fuerza que se negaba a ser extinguida a pesar de todo. Por su parte, ella empezó a percibir al hombre detrás del hacendado, un alma tan herida como la suya, atrapada en un laberinto de recuerdos. La casa, que había sido un mausoleo de dolor, lentamente comenzaba a sentirse como un refugio para ambos, un lugar donde dos soledades empezaban a hacerse compañía sin necesidad de grandes discursos ni explicaciones. Luis Fernando se encontró observándola con una atención que lo sorprendía a sí mismo. La veía en el jardín, hablando en susurros con las rosas, o en la cocina, escuchando con atención las historias de Soledad, la cocinera. Notaba cómo sus hombros, antes permanentemente encogidos por el miedo, comenzaban a relajarse, y cómo, en raras ocasiones, una sombra de sonrisa se dibujaba en sus labios cuando creía que nadie la veía. Este lento despertar de la muchacha le provocaba un sentimiento protector que iba más allá de la simple caridad. Era un impulso casi paternal, un deseo genuino de verla sanar y encontrar la paz que a él le había sido negada durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que, al intentar salvarla a ella, quizás estaba buscando una forma de salvarse a sí mismo. Para Ana Ofelia, la seguridad era una sensación completamente nueva. Crecer bajo el terror constante de los golpes y los gritos de su padre la había condicionado a esperar siempre lo peor. En la promesa, sin embargo, los días pasaban en una calma predecible. Nadie le levantaba la voz, nadie la miraba con desprecio. La amabilidad constante de Soledad y el respeto silencioso de Luis Fernando eran como un bálsamo para sus heridas invisibles. Por primera vez en su vida, no tenía que estar en alerta máxima. Esta nueva sensación de seguridad le permitió bajar la guardia, y con ello, los recuerdos que había reprimido por años comenzaron a agitarse en el fondo de su mente, como criaturas despertando de un largo letargo, trayendo consigo tanto consuelo como un terror renovado. Fue durante una tarde tranquila que Luis Fernando la encontró en la biblioteca, mirando con anhelo los estantes llenos de libros. Le preguntó si le gustaría leer alguno, y ella, bajando la vista con una vergüenza que la tiñó de rojo, confesó en un hilo de voz que no sabía leer. La revelación lo golpeó con la fuerza de una bofetada. Él, que había dado por sentada la educación y la cultura, se enfrentaba a la cruda realidad de una vida robada. En ese instante comprendió que darle refugio y comida no era suficiente. La verdadera libertad, la verdadera sanación, requeriría darle las herramientas para entender el mundo y eventualmente para contar su propia historia. La ignorancia en la que había sido mantenida no era una casualidad, era una cadena más, una forma de control tan efectiva como los golpes. A partir de esa tarde, se estableció una nueva rutina en la hacienda. Cada día, después de que las labores terminaran, Luis Fernando y Ana Ofelia se sentaban juntos en el estudio. Él, con una paciencia que nunca supo que poseía,
Le enseñaba las letras, los sonidos, la magia de cómo esas pequeñas marcas en el papel podían formar palabras y contar historias. Ella era una alumna aplicada, con una sed de aprender que lo conmovía profundamente. Esas lecciones se convirtieron en el ancla de sus días. Para él, eran un respiro de su luto, para ella, la promesa de un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. En el silencio de ese estudio, entre el olor a cuero de los libros y la luz tenue de la lámpara, se estaba forjando un vínculo mucho más profundo que el de un patrón y una protegida. La noticia de estas lecciones nocturnas no tardó en filtrarse más allá de los muros de la hacienda. Los rumores, que antes eran de compasión o sospecha, ahora se tornaron maliciosos. En el pueblo, la gente comenzaba a hablar con una moralidad hipócrita. ¿Qué hacía un viudo respetable encerrado todas las noches con una muchacha de la edad que podría ser su hija? Las lenguas viperinas insinuaban intenciones oscuras, manchando la reputación de Luis Fernando y pintando a Ana Ofelia como una oportunista. La misma comunidad que había ignorado sus gritos de auxilio durante años, ahora se sentía con el derecho de juzgar su intento de recuperación. El estigma social se convertía en un nuevo enemigo, uno más sutil pero igual de peligroso que la violencia física que había dejado atrás. Luis Fernando, que durante una década había vivido pendiente del qué dirán, evitando cualquier cosa que pudiera ser vista como una falta de respeto a la memoria de Elena, sintió como una vieja llama de rebeldía se reavivaba en su interior. Escuchaba los rumores de boca de Ismael, pero en lugar de ceder a la presión, una terquedad fría se apoderó de él. Se negaba a abandonar a Ana Ofelia a la ignorancia solo para apaciguar las mentes estrechas de sus vecinos. Protegerla, educarla, se había convertido en una cuestión de principios. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo que la propia Elena habría aprobado. Su lealtad a ella no consistía en quedarse estancado en el pasado, sino en actuar con la misma justicia y compasión que ella siempre había defendido. Una noche, mientras leían un cuento infantil sobre una princesa que pierde un collar de perlas, Ana Ofelia se quedó paralizada. Su rostro perdió todo el color, y sus ojos se llenaron de un pánico desbordado. Dejó caer el libro y se abrazó a sí misma, temblando incontrolablemente. Luis Fernando, alarmado, intentó preguntarle qué sucedía, pero ella era incapaz de hablar. Solo negaba con la cabeza, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Él comprendió que alguna palabra, alguna imagen de la historia, había abierto una compuerta en su memoria, liberando un recuerdo traumático. Se dio cuenta de que las heridas de la muchacha no eran solo físicas. Su mente era un campo minado de horrores que él no sabía cómo navegar, y temía que, en su intento por ayudarla, pudiera terminar causándole más daño. Ismael observaba la situación con una preocupación silenciosa. Veía el progreso de la muchacha y la renovada determinación de su patrón, pero también sentía la creciente hostilidad del entorno. Mantuvo una vigilancia discreta sobre Bonifacio Vargas, quien, envalentonado por el alcohol y el resentimiento, no perdía oportunidad para difamar a De la Vega en la cantina del pueblo. El capataz sabía que la ira de un hombre humillado como Vargas era peligrosa y podía estallar en cualquier momento. Su lealtad lo obligaba a ser los ojos y oídos de Luis Fernando, un guardián en las sombras, anticipando una amenaza que sentía que se acercaba, inevitablemente, como una tormenta de verano que se forma en el horizonte. Mientras tanto, Ana Ofelia vivía en un estado de conflicto interno constante. El relicario de plata, que guardaba celosamente cosido en el dobladillo de su falda más vieja, pesaba como si estuviera hecho de plomo. Cada gesto de amabilidad de Luis Fernando, cada palabra de aliento durante sus lecciones, era una puñalada en su conciencia. Se sentía una traidora. Él le había dado seguridad, respeto, la oportunidad de una nueva vida. ¿Cómo podía seguir ocultándole la verdad sobre la mujer que él tanto amaba? Pero el miedo, un terror visceral, inculcado a base de golpes desde que era una niña, la paralizaba. Hablar significaba traicionar a su propia familia y enfrentar la ira de hombres poderosos. El silencio la estaba consumiendo por dentro, atrapada entre la gratitud y el pánico. Luis Fernando no era ajeno a su tormento aunque no conocía la causa. Notaba cómo a veces, en medio de una frase, su mirada se perdía en la distancia,
y cómo sus manos a menudo se dirigían instintivamente hacia el borde de su falda, un gesto nervioso y protector. Intuía que guardaba un secreto, uno que estaba en el centro de su trauma, pero también entendía que presionarla sería un error. La confianza que tan costosamente estaban construyendo era frágil como el cristal. Decidió esperar, dándole el espacio y el tiempo que necesitara, confiando en que, cuando se sintiera lo suficientemente fuerte, ella misma le revelaría la carga que la oprimía. Su paciencia era una apuesta, una prueba de fe en la joven y en el vínculo que estaban creando. La confrontación que Ismael tanto temía finalmente ocurrió. Una tarde, Bonifacio Vargas se presentó en la entrada principal de la hacienda, borracho y vociferante. Exigía que le devolvieran a su hija, acusando a gritos a Luis Fernando de haberla secuestrado y de tener intenciones deshonrosas. Ana Ofelia, que escuchó los gritos desde la cocina, se encogió en un rincón, temblando como una hoja. Pero Luis Fernando salió a enfrentarlo, no con la ira explosiva de Vargas, sino con una calma glacial que era mucho más intimidante. Con voz firme y cortante, le ordenó que se marchara de su propiedad y no volviera jamás, advirtiéndole que si volvía a acercarse a la muchacha, se aseguraría personalmente de que pasara el resto de sus días en la cárcel. La amenaza, viniendo de un hombre de su poder, silenció a Vargas, quien se retiró mascullando insultos, derrotado pero no vencido. El incidente dejó a Ana Ofelia en un estado de shock. El terror de ver a su padre, la fuente de todo su dolor, invadiendo su único lugar seguro, la hizo retroceder a su estado inicial de miedo mudo. Durante 2 días apenas comió y se negó a salir de su habitación. Luis Fernando se sintió frustrado e impotente. Sin embargo, en lugar de dejarla sola, se sentó fuera de su puerta durante horas, hablándole con voz suave, no pidiéndole que saliera, sino simplemente contándole historias de la hacienda, de su infancia, de los caballos. No le exigió nada, solo le ofreció su presencia constante y tranquilizadora. Al tercer día, la puerta se abrió lentamente. Ella no dijo nada, pero en sus ojos había una gratitud tan profunda que ninguna palabra podría haberle expresado. Él no solo la había protegido, la había defendido. Durante una de sus lecciones, semanas después del enfrentamiento, Luis Fernando eligió un libro de poemas que solía leer con Elena. Mientras le leía un verso sobre el valor y la verdad, comenzó a hablarle de su esposa, no como la figura idealizada y trágica que todos conocían, sino como la mujer real. Le contó de su terquedad, de su risa escandalosa, de su inquebrantable sentido de la justicia, y de cómo no soportaba ver sufrir a los inocentes. Le habló de su valentía para enfrentarse a cualquiera, sin importar su poder, si creía que algo estaba mal. Al describir a la verdadera Elena, sin saberlo le estaba mostrando a Ana Ofelia un camino a seguir, dándole el permiso moral que necesitaba para honrar la memoria de la mujer que, en secreto, también había sido su protectora. El peso del secreto se volvió insoportable. Las palabras de Luis Fernando sobre la valentía de Elena resonaban en la mente de Ana Ofelia día y noche. Se dio cuenta de que su silencio no solo era una traición al hombre que la había salvado, sino también a la mujer que había muerto por intentar ayudarla a ella y a su familia. La cobardía la había mantenido a salvo, pero también la había mantenido prisionera. Miró sus manos, que ahora sabían formar letras y pasar las páginas de un libro, y entendió que ya no era la misma niña indefensa. Luis Fernando le había dado una voz, y era hora de usarla. Con el corazón latiéndole en la garganta, tomó la decisión más difícil de su vida. La verdad, por peligrosa que fuera, tenía que ser contada. Una mañana, después del desayuno, en lugar de dirigirse al jardín, se acercó a Luis Fernando en su estudio. No pudo decir una palabra. Simplemente se quedó de pie frente a él, con una determinación desesperada en los ojos. Él, al ver su expresión, supo que el momento había llegado. Dejó los papeles que estaba revisando y la esperó en silencio. Ella hizo un gesto con la cabeza, indicándole que la siguiera. Lo guió fuera de la casa principal, cruzando el patio, hacia la pequeña y olvidada capilla que se encontraba al fondo de la propiedad. Era un lugar que rara vez se usaba, un espacio sagrado y silencioso donde Elena a veces iba a buscar paz. Era allí, bajo la mirada de los santos de yeso y el polvo de los años, donde el pasado finalmente iba a reclamar su voz.
Dentro de la penumbra de la capilla, con solo la luz que se filtraba a través de un pequeño vitral de colores, Ana Ofelia se detuvo frente al altar. Sus manos temblaban tan violentamente que tuvo que apretarlas para controlarlas. Lentamente, con la solemnidad de quien realiza un ritual sagrado, comenzó a descoser el dobladillo de su falda. Luis Fernando observaba cada movimiento, conteniendo la respiración. Vio cómo sus dedos, torpes por los nervios, sacaban un pequeño objeto envuelto en un trozo de tela. Con las manos extendidas se lo ofreció. No era una súplica ni una acusación. Era una entrega. El relicario de plata, opaco por el tiempo y el ocultamiento, yacía en la palma de su mano, brillando débilmente en la luz sagrada. El mundo de Luis Fernando se detuvo. El aire pareció volverse denso, pesado, y cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor funerario. Reconoció el objeto al instante. Era el relicario de Elena, el que ella siempre llevaba, el que supuestamente se había perdido en el accidente. Sus manos temblaron al tomarlo, el frío del metal una descarga eléctrica contra su piel. Por un momento, fue incapaz de moverse, paralizado por el shock y una avalancha de preguntas sin respuesta. ¿Cómo? ¿Por qué lo tenía ella? El objeto que había simbolizado su amor ahora, se sentía como una bomba a punto de estallar. Con un nudo de pavor y anticipación en la garganta, usó su uña para abrir el pequeño cierre. No estaba preparado para lo que encontraría dentro. En lugar del retrato de él, había una diminuta fotografía, descolorida y gastada, del rostro de una niña. La niña que ahora era la joven que estaba frente a él. El silencio que siguió a la revelación del relicario fue más denso que una década de luto. Luis Fernando no apartaba la vista de la pequeña fotografía, de ese rostro infantil que ahora reconocía con una claridad aterradora. Era ella. Ana Ofelia, la niña de la que Elena había hablado en su delirio. Su mente, acostumbrada a la niebla del dolor, luchaba por conectar los puntos, por comprender una verdad que se sentía a la vez imposible y terriblemente lógica. El relicario en su mano ya no era un recuerdo de amor, sino la llave de una pesadilla. Sintió el suelo moverse bajo sus pies, como si los cimientos de su propia historia, de todo lo que creía saber sobre su tragedia, estuvieran a punto de derrumbarse. Cada segundo de silencio era una tortura, una espera insoportable por una explicación que temía y necesitaba a partes iguales. Fue la propia Ana Ofelia quien rompió el hechizo. Al ver la tormenta de confusión y dolor en el rostro del hombre, una fuerza que no sabía que poseía se apoderó de ella. El miedo que la había mantenido en silencio durante 10 años se transformó en una necesidad urgente de liberar la verdad, de darle un final a la historia que la había mantenido prisionera. «Esa niña era yo, señor», dijo, y su voz, aunque temblorosa, resonó en la capilla con la fuerza de una confesión final. La señora Elena me dio el relicario. Me lo dio para que la recordara, para que nunca olvidara su promesa. Las palabras salieron a borbotones, como un río que rompe su dique, arrastrando consigo años de terror reprimido. Era el principio del fin de un secreto que había costado una vida y destruido otras en su estela. Luis Fernando levantó la vista del relicario hacia ella, su expresión era una máscara de incredulidad. ¿Su promesa? ¿De qué promesa hablas? La historia que Ana Ofelia comenzó a relatar no era la de un simple accidente, sino la de una conspiración silenciosa y cruel que se había gestado bajo sus propias narices. Le contó que Elena, con su espíritu justo, había descubierto que uno de los socios comerciales más importantes de la hacienda, un hombre llamado Ricardo Montero, estaba estafándolo sistemáticamente. Montero manipulaba los precios del agave y extorsionaba a las familias de arrendatarios más pobres, como los Vargas, dejándolos en una situación de miseria y dependencia absoluta. Elena no podía tolerar esa injusticia cometida en su propio hogar, contra su propia gente. La deuda de la que Elena hablaba en su lecho de muerte no era monetaria. Era una deuda moral. Se sentía responsable por el sufrimiento de esas familias y había comenzado a ayudarlas en secreto. Les llevaba comida, medicinas y pequeñas sumas de dinero que sacaba de sus propios fondos personales. Les prometió que expondría a Montero, que les devolvería su dignidad. Ana Ofelia, entonces una niña de 7 años,
se había convertido en su pequeña confidente. Elena veía en ella una inteligencia y una bondad que su brutal familia intentaba apagar. Le enseñaba a leer a escondidas y le contaba historias de un mundo donde la justicia existía. El relicario fue un regalo, un símbolo de esa promesa secreta entre la gran dama de la hacienda y la hija maltratada de un arrendatario. Luis Fernando escuchaba, cada palabra era un golpe físico, se sentía un completo idiota. Mientras él vivía en su mundo de negocios y balances, su esposa libraba una guerra silenciosa por el alma de su hacienda. Recordó las veces que la notó preocupada, las pequeñas ausencias que ella justificaba con visitas a la iglesia o paseos por el campo. Todo cobraba un sentido nuevo y terrible. La mujer a la que había llorado como una víctima frágil del destino era, en realidad, una luchadora que se había enfrentado sola a un enemigo poderoso y sin escrúpulos. Su dolor se mezcló con una oleada de orgullo y una culpa aún más profunda por no haberse dado cuenta, por no haber estado allí para protegerla. El relato de Ana Ofelia llegó al día fatídico. Con la voz entrecortada por los sollozos, describió cómo, escondida entre los matorrales, había presenciado una acalorada discusión entre Elena y Ricardo Montero cerca de los establos. Montero la amenazaba, exigiéndole que detuviera su investigación. Elena, con una valentía que ahora Luis Fernando podía imaginar perfectamente, se negó. Le dijo que tenía pruebas de sus fraudes y que se las entregaría a su esposo esa misma noche. Ana Ofelia vio cómo, después de que Elena se alejara para preparar su caballo, Montero se acercó a la montura con una navaja en la mano. Lo vio cortar disimuladamente una de las correas del estribo, un sabotaje sutil pero mortal para cualquiera que cabalgara por los senderos escarpados de la región. El resto era una pesadilla grabada en su memoria infantil. El sonido de un grito ahogado por la distancia, el caballo regresando solo a la hacienda con la montura ladeada, el pánico y el caos que se desataron. Cuando sus padres la encontraron, petrificada de terror, entendieron lo que había visto. Esa misma noche, Ricardo Montero los visitó. No hubo gritos, solo una conversación en susurros cargada de veneno. Les ofreció el trato que sellaría su destino, la propiedad de la parcela de tierra que trabajaban, y una suma de dinero suficiente para asegurar su futuro. El precio era su silencio. El silencio de toda la familia y especialmente el de la única testigo ocular. La crueldad de su padre, que siempre había existido, se convirtió a partir de ese día en una herramienta de control sistemático. Cada golpe, cada palabra hiriente, era un recordatorio constante de lo que sucedería si hablaba. La violencia no era solo el resultado de la amargura de un hombre, era la póliza de seguro de un asesino. La mantenían aterrorizada e ignorante a propósito, creyendo que una niña que no sabía leer ni escribir nunca sería una amenaza creíble. El silencio de la comunidad no fue casualidad. Montero, con su poder e influencia, se había encargado de esparcir la versión del trágico accidente, y nadie se atrevió a cuestionarla. La verdad no solo había sido enterrada, había sido asesinada y sepultada junto con Elena. Mientras Ana Ofelia hablaba, el dolor en el rostro de Luis Fernando se transformaba, la tristeza se solidificaba, convirtiéndose en una máscara de furia helada. El fantasma de su esposa ya no le pedía luto, le exigía justicia. La apatía que lo había consumido durante 10 años fue reemplazada por una energía violenta y un propósito claro. Ya no era un viudo lamentándose por el pasado, era un hombre al que le habían declarado la guerra sin que él lo supiera. Miró a Ana Ofelia, no como a una protegida, sino como a una compañera de armas, una superviviente que había guardado la munición que él necesitaba para la batalla final. Las pruebas, dijo él, su voz era un gruñido bajo y peligroso. Dijiste que Elena tenía pruebas. Ana Ofelia asintió, las lágrimas aún corrían por su rostro. Antes de salir a cabalgar ese día, me dio un paquete envuelto en tela. Me dijo que era muy importante, que si algo le pasaba, debía esconderlo y no dárselo a nadie más que a usted. Me hizo jurarlo. Con una mano temblorosa, señaló hacia un pequeño estante polvoriento en un rincón de la capilla, donde descansaban algunos libros religiosos antiguos. Lo escondí, donde ella me enseñaba a leer. Dentro del libro de cantos, el que tiene la cubierta azul. En ese momento,
La capilla dejó de ser un lugar de oración para convertirse en la escena de un crimen y el archivo de su resolución. Luis Fernando se movió con una celeridad que no había tenido en años. Encontró el libro, sus páginas amarillentas y frágiles por el paso del tiempo. Al abrirlo, un pequeño bulto cayó sobre el suelo de piedra. Era un paquete envuelto en tela de lino, atado con un cordón de cuero. Sus manos, normalmente tan firmes para manejar las riendas de un caballo o firmar un contrato, temblaban incontrolablemente mientras desataba el nudo. Dentro, protegidos por una bolsa de hule, había varios papeles, copias de libros de contabilidad falsificados, cartas de otros arrendatarios detallando las extorsiones de Montero, y una nota escrita a mano por la propia Elena, resumiendo sus hallazgos y su intención de confrontarlo. Era la verdad, escrita en tinta y sellada con su muerte. La evidencia en sus manos fue como un relámpago que iluminó una década de oscuridad. La culpa que lo había atormentado, la sensación de haberle fallado a Elena, se disolvió, reemplazada por una rabia pura y justiciera. Todo el dolor, toda la frustración y toda la impotencia acumulados durante 10 largos años se canalizaron en un único y abrumador deseo. Venganza. No una venganza ciega y brutal, sino la justicia fría y metódica que Elena habría querido. Ricardo Montero no solo había matado a su esposa, le había robado 10 años de su vida, convirtiéndolo en un espectro que vagaba por su propia casa. Ahora, ese espectro había vuelto a la vida, y tenía un nombre en su lista. Con la verdad finalmente liberada, el cuerpo de Ana Ofelia pareció rendirse. El peso de llevar ese secreto durante toda su vida consciente la había mantenido en un estado de tensión perpetua. Ahora, sin esa carga, sus piernas cedieron. Se deslizó hasta el suelo, no desmayada sino completamente vaciada, y comenzó a llorar. Pero este llanto era diferente. No eran las lágrimas silenciosas y asustadas de antes. Eran sollozos profundos, desgarradores y liberadores. Lloraba por la niña que fue, por la mujer que murió para protegerla, y por la libertad que por primera vez sentía posible. Era el sonido de una jaula rompiéndose desde adentro. Luis Fernando se arrodilló a su lado, no intentó consolarla con palabras vacías. En su lugar, colocó una mano firme sobre su hombro, un gesto que no era de compasión, sino de alianza. La miró a los ojos, y en su mirada, ella ya no vio al hacendado distante, sino a un hombre que compartía su dolor y su furia. «Se acabó, Ana Ofelia», dijo él, y su voz, aunque baja, tenía el filo del acero. «Tu silencio te mantuvo viva. Ahora, tu verdad nos hará justicia». En ese instante, su relación se redefinió para siempre. Ya no eran patrón y protegida. Eran los herederos de la lucha de Elena, dos almas rotas unidas por una misma causa. Se quedaron así por un largo rato, en el silencio de la capilla, rodeados por los ecos del pasado. El aire ya no se sentía pesado con secretos, sino cargado con la electricidad de lo que estaba por venir. Luis Fernando ayudó a Ana Ofelia a ponerse de pie. Ella se secó las lágrimas, y aunque su rostro estaba hinchado por el llanto, sus ojos tenían una nueva luz. Ya no era la mirada de una víctima, era la mirada de una testigo. Él recogió los papeles del suelo con un cuidado reverencial, como si fueran reliquias sagradas. Al salir de la capilla y volver a la luz del sol, el mundo parecía diferente. La hacienda ya no era una tumba, era un campo de batalla. La transformación de Luis Fernando fue total y aterradora para quienes lo observaron. Cuando regresó a la casa principal, sus empleados vieron a un hombre que creían muerto. Su espalda estaba recta, sus pasos eran firmes y sus ojos ardían con una intensidad que no habían visto desde antes de la muerte de Elena. Llamó a Ismael a su estudio y cerrando la puerta, le contó toda la historia, mostrándole las pruebas. El rostro del capataz, normalmente impasible, se contrajo en una mueca de ira contenida. Su lealtad a Elena y a su patrón nunca había flaqueado, y sus viejas sospechas se confirmaban de la peor manera posible. Sin dudar un segundo, se puso a las órdenes de Luis Fernando, listo para hacer lo que fuera necesario. Esa noche, por primera vez en 10 años, Luis Fernando no fue a la habitación de Elena a lamentarse. En su lugar, se sentó en su propio estudio,
con los papeles de Elena esparcidos sobre el escritorio y una botella del mejor tequila de su reserva. No bebió para olvidar, sino para pensar, para planificar. Cada sorbo era un brindis silencioso por la mujer que había amado, no por su memoria, sino por su espíritu de lucha, que ahora sentía correr por sus propias venas. Miró el retrato de Elena en la pared, el solemne, el oficial. Pero en su mente, veía el otro, el del desván. La mujer vibrante, sonriente y libre, y le hizo una promesa silenciosa, que su muerte no sería el final de la historia, sino el comienzo de la caída de Ricardo Montero. El clímax de una década de mentiras no sería un enfrentamiento violento y desordenado. Sería un acto público, una ejecución moral llevada a cabo con la precisión de un cirujano. Luis Fernando sabía que Montero era un pilar de la comunidad, un hombre respetado y temido. Destruirlo requeriría más que una simple acusación. Requeriría una humillación pública de la que nunca podría recuperarse. Comenzó a mover sus hilos, a convocar una reunión con todos los hacendados y comerciantes importantes de la región bajo el pretexto de discutir nuevos acuerdos comerciales. Sería en ese escenario, rodeado de los hombres cuya opinión más valoraba, donde la verdad finalmente saldría a la luz, tan brillante y destructiva como el sol del mediodía. En aquella capilla polvorienta, la confesión de Ana Ofelia no solo había resuelto un misterio, había resucitado a un hombre. El luto de Luis Fernando había terminado, reemplazado por una furia tan fría y clara como el agua de un pozo profundo. Al tomar la mano de la joven que había sufrido en silencio, no solo la estaba levantando a ella, sino que se estaba levantando a sí mismo de la tumba emocional en la que había vivido. La justicia para Elena ya no era una pregunta sin respuesta, sino una promesa a punto de cumplirse. El silencio se había roto, y su eco estaba a punto de derribar un imperio construido sobre el engaño y la sangre. La caída de Ricardo Montero fue tan rápida como silenciosa, desprovista de la violencia dramática que uno podría esperar. Durante la reunión de hacendados, Luis Fernando no levantó la voz. Con una calma gélida, simplemente leyó en voz alta los pasajes clave de las notas de Elena, y presentó las copias de los libros de contabilidad. El silencio en la sala fue absoluto, pesado como una lápida. Montero no intentó defenderse. Su rostro, normalmente arrogante, se descompuso en una máscara de cera pálida. El imperio de mentiras que había construido durante una década, se desmoronó no con un estallido, sino con el susurro de la verdad. Fue arrestado esa misma tarde, sin oponer resistencia, un hombre roto cuyo poder se había evaporado en el aire junto con las palabras de un muerto. Su condena fue rápida, pero su verdadero castigo fue la aniquilación de su nombre y su legado. El destino de la familia Vargas fue en cierto modo más cruel que la cárcel. No hubo un juicio formal para ellos, sino una sentencia social unánime. Al día siguiente de la confesión, la comunidad que durante años había fingido no ver su brutalidad, les dio la espalda por completo. El panadero se negó a venderles pan, el tendero no les fió más mercancía, y en el mercado, la gente se apartaba a su paso, como si portaran una plaga. Expulsados de las tierras de la hacienda, se vieron obligados a marcharse con lo poco que tenían. Su partida fue un espectáculo mudo y humillante. Nadie les dirigió una palabra, ni de condena, ni de lástima. Simplemente se desvanecieron, borrados del mapa de la región por el repudio silencioso de aquellos que, con su propio silencio, habían sido sus cómplices. Cuando Luis Fernando regresó a la promesa esa tarde, el aire dentro de la casa se sentía diferente, más ligero. Ya no era un mausoleo, sino un hogar que esperaba ser reclamado. Ana Ofelia lo esperaba en el umbral, no con la sumisión de antes, sino con la tranquila dignidad de una igual. No necesitaron palabras. En la mirada que compartieron, había un universo de entendimiento, el dolor compartido, la batalla ganada, y el comienzo de algo completamente nuevo. La justicia para Elena era también la liberación para ellos dos. Por primera vez en 10 años, Luis Fernando cruzó la puerta de su casa sin sentir el peso de un fantasma sobre sus hombros. Sentía, en cambio, la responsabilidad y la extraña calidez de tener a alguien a quien cuidar, a alguien que también lo cuidaba a él. No hubo grandes discursos ni lágrimas. Esa noche,
Se sentaron en el estudio, el mismo lugar donde habían comenzado sus lecciones. Él la miró, no a la niña maltratada que había rescatado, sino a la joven valiente que había arriesgado todo por la verdad. Gracias por tu valentía, Ana Ofelia, dijo, y las palabras sonaron insuficientes. Ella simplemente asintió, sus ojos brillantes. Gracias por creerme, respondió en un susurro. En ese simple intercambio, se selló un pacto que iba más allá de la gratitud. Era el reconocimiento de que se habían salvado mutuamente. Él le había dado un refugio, pero ella le había devuelto la vida, sacándolo del laberinto de su dolor y dándole una razón para luchar de nuevo. Su relación forjada en el fuego de la tragedia se solidificaba en un vínculo indestructible. La primera gran decisión que tomaron juntos fue qué hacer con el santuario de Helena. A la mañana siguiente, subieron juntos a la habitación que había permanecido intacta durante una década. Con un respeto solemne, comenzaron a empacar sus cosas. No se trataba de borrar el pasado, sino de dejarlo respirar. Guardaron sus vestidos en baúles con lavanda, sus libros en cajas etiquetadas. Luis Fernando abrió las ventanas de par en par, permitiendo que el sol y el aire fresco barrieran la melancolía estancada. El gran retrato solemne fue descolgado, pero no para ser escondido. Decidieron colocarlo en el salón principal, un lugar de honor, no de adoración. Era la aceptación de que Helena era parte de la historia de la casa, no su prisionera. Ana Ofelia ayudó en silencio, cada gesto una muestra de respeto por la mujer que, sin saberlo, la había puesto en su camino. Por supuesto, la comunidad no tardó en reaccionar a esta nueva dinámica. Si bien todos celebraron la caída de Montero, la idea de que el gran hacendado de la Vega tratara a la hija de los desterrados Vargas como a su propia familia, era un escándalo de otro tipo. Los murmullos cambiaron de tono. Ya no hablaban de un viudo excéntrico, sino de un hombre que había perdido el juicio, que estaba desafiando las estrictas líneas sociales que gobernaban sus vidas. ¿Cómo puede sentar a esa muchacha a su mesa?, se preguntaban las matronas en la iglesia. ¿Qué diría la pobre Helena si viera esto? La hipocresía de la sociedad, que había ignorado el crimen, ahora se centraba en juzgar el acto de bondad que lo había revelado. Luis Fernando, sin embargo, ya no era el hombre que se escondía del mundo. La furia justiciera que lo había despertado se había transformado en una determinación tranquila e inquebrantable. Ignoró los rumores. En su lugar, actuó. Un domingo, después de misa, en lugar de regresar directamente a la hacienda, llevó a Ana Ofelia a la plaza principal del pueblo, un lugar que ella siempre había evitado. Caminó a su lado, con la cabeza en alto, saludando a la gente con una cortesía fría que no invitaba a la conversación. Su mensaje era claro y público. Ana Ofelia estaba bajo su protección, era parte de su casa, y cualquiera que le faltara al respeto se estaría enfrentando a él. El poder de su nombre, que antes solo representaba riqueza, ahora era un escudo. El paso definitivo llegó unas semanas después. Luis Fernando viajó a la capital del estado y se reunió con sus abogados. Inició los trámites para adoptar legalmente a Ana Ofelia. Cuando la noticia se hizo oficial, un silencio de asombro cayó sobre la región. No era un capricho, no era una caridad temporal, era un compromiso permanente. Le estaba dando su apellido, su herencia, un futuro que nadie podría arrebatarle. El día que los papeles fueron firmados, él le entregó el documento. Ahora eres Ana Ofelia de la Vega, le dijo. Para ella, ese nombre no significaba riqueza ni estatus, significaba seguridad, pertenencia. Era la primera vez en su vida que sentía que tenía un lugar en el mundo, un lugar del que nadie podría volver a echarla. La transformación de Ana Ofelia fue como ver florecer una planta que ha vivido en la oscuridad. Con la seguridad de su nuevo hogar y su nueva identidad, el miedo comenzó a retroceder de sus ojos, reemplazado por una curiosidad vivaz. Su risa, primero tímida y luego clara como el agua de un manantial, comenzó a escucharse en los pasillos de la promesa. Luis Fernando la animó a continuar con su educación, contratando a una maestra del pueblo para que le diera clases formales. Descubrió que tenía una mente rápida y un amor por la historia. Un día, él la encontró en los establos, mirando con anhelo los caballos. Recordando la pasión de Helena pero decidido a no vivir en el pasado, le enseñó a montar,
no en los senderos peligrosos, sino en los campos abiertos, donde podía sentir el viento y la libertad. El propio Luis Fernando también estaba sanando. Se sumergió de nuevo en la gestión de la hacienda, pero con una nueva perspectiva. Implementó cambios que sabía que Elena habría aplaudido. Revisó los contratos de todos los arrendatarios, asegurándose de que fueran justos. Usó parte de las ganancias para construir una pequeña escuela en los terrenos de la hacienda para los hijos de los trabajadores, insistiendo en que tanto niños como niñas debían asistir. Honraba la memoria de su esposa no a través del luto pasivo, sino de la acción, convirtiendo la promesa en el lugar justo y compasivo que ella siempre había soñado que fuera. El trabajo ya no era una distracción de su dolor, sino la manifestación de su amor renovado y su propósito. La casa misma reflejaba este renacimiento. Las pesadas cortinas de terciopelo fueron reemplazadas por otras de lino blanco que dejaban pasar la luz. Los jarrones, que habían estado vacíos durante una década, se llenaban cada mañana con flores frescas del jardín que Ana Ofelia cortaba. El silencio sepulcral fue reemplazado por los sonidos de la vida, el murmullo de las lecciones en el estudio, el tintineo de los cubiertos durante las cenas donde ahora se conversaba, e incluso, en ocasiones, la música de un gramófono que Luis Fernando había rescatado del desván. La promesa había dejado de ser una promesa rota para convertirse en la promesa de un nuevo comienzo, una prueba de que incluso, después de la desolación más profunda, la vida podía encontrar una manera de florecer de nuevo. Una tarde, mientras estaba sentado en su estudio, Luis Fernando descolgó el retrato que habían encontrado en el desván, el de la Elena sonriente y libre, y lo colgó en la pared frente a su escritorio. Miró ese rostro lleno de vida, y comprendió una verdad fundamental. Durante 10 años, había llorado a una mártir, a una víctima idealizada. Ahora, finalmente, podía recordar y amar a la mujer real. La guerrera terca, apasionada y ferozmente justa que había luchado por lo que creía correcto hasta su último aliento. Su verdadero legado no era la tragedia de su muerte, sino la fuerza de su vida. Y al criar a Ana Ofelia, al darle la oportunidad que Elena había querido para ella, sentía que finalmente estaba siendo el esposo que ella habría merecido. El vínculo entre Luis Fernando y Ana Ofelia se asentó en una relación de un profundo y tranquilo afecto paternal. Él ya no la veía como un recordatorio de su tragedia, sino como el regalo inesperado que había surgido de ella. Valoraba su opinión, se maravillaba de su creciente confianza, y encontraba una alegría genuina en sus pequeños logros. Ella, a su vez, lo cuidaba con una devoción silenciosa, asegurándose de que comiera a sus horas, recordándole que descansara y escuchando sus preocupaciones sobre la cosecha. Eran una familia improbable, 2 almas solitarias que habían encontrado en la otra mitad la pieza que les faltaba para reconstruir sus mundos rotos. Su hogar no se basaba en la sangre, sino en algo mucho más fuerte, el respeto mutuo y la curación compartida. Las acciones de Luis Fernando tuvieron un efecto dominó en la comunidad. Su integridad al exponer a Montero, a pesar del escándalo, y su inquebrantable defensa de Ana Ofelia, a pesar de los prejuicios, le ganaron un nuevo tipo de respeto. La gente comenzó a verlo no solo como un hombre rico y poderoso, sino como un pilar de verdadera justicia. Su ejemplo inspiró a otros a alzar la voz contra las pequeñas tiranías cotidianas. El miedo y el silencio que habían permitido que la tragedia de Elena ocurriera comenzaron a disiparse, reemplazados por una nueva conciencia de que la comunidad era responsabilidad de todos. El nombre de Elena de la Vega ya no se susurraba con lástima, sino con admiración, como un símbolo de la valentía que se necesitaba para enfrentarse a la oscuridad. Su nueva rutina se estableció con la comodidad de lo que siempre debió ser. Muchas noches se sentaban en el porche, leyendo juntos a la luz de un farol, mientras los sonidos del campo los envolvían. Miraban los vastos campos de agave azul, que se extendían bajo un cielo lleno de estrellas, y no veían un recordatorio del pasado, sino un lienzo para el futuro. La paz había regresado a la promesa, no la paz silenciosa y vacía del luto, sino una paz vibrante, llena de vida y de esperanza. El dolor por la pérdida de Elena nunca desaparecería por completo, pero ya no era una herida abierta. Se había convertido en una cicatriz,
un recordatorio de que el amor y la pérdida son parte de la misma historia, y que la vida siempre continúa. Ese día, en el valle que había guardado el secreto por tanto tiempo, todos aprendieron que la verdad, por más dolorosa que sea, es la única que libera el alma, y que un acto de bondad es capaz de sanar las heridas que ni el tiempo pudo cerrar. La historia de Luis Fernando y Ana Ofelia se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que incluso en la tierra más árida de dolor, si se planta una semilla de compasión, puede crecer algo hermoso y fuerte, algo capaz de devolverle la vida a todo un campo que se creía perdido para siempre. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. Los años que siguieron a la revelación no trajeron un olvido piadoso, sino una paz construida sobre los cimientos de la verdad. La promesa dejó de ser un monumento al dolor para convertirse en un testimonio de resiliencia. La vida en la hacienda encontró un nuevo ritmo, uno más sereno y deliberado. Ya no era el silencio opresivo del luto, sino la quietud productiva del trabajo y la compañía. Luis Fernando y Ana Ofelia, ahora unidos por un apellido y un pasado compartido, aprendieron a navegar los días juntos. Sus conversaciones no siempre eran sobre lo que habían perdido, sino cada vez más sobre lo que estaban construyendo, una cosecha prometedora, el progreso de los niños en la nueva escuela, los planes para mejorar las viviendas de los trabajadores. El legado de Elena no fue una sombra, sino una luz que guiaba cada una de sus decisiones. El vínculo que se forjó entre ellos desafiaba cualquier definición simple. No era el amor romántico que los chismosos del pueblo intentaron insinuar en susurros maliciosos. Era algo mucho más profundo y resistente. Un pacto silencioso de reconstrucción. Eran dos náufragos de la misma tormenta que habían encontrado en el otro una balsa y un puerto seguro. Luis Fernando encontró en Ana Ofelia no un reemplazo de lo que había perdido, sino una razón para vivir lo que le quedaba. Y ella encontró en él no solo a un protector, sino al primer hombre que le enseñó que el poder podía usarse para sanar en lugar de para herir. Su familia no se basaba en la sangre que compartían, sino en las cicatrices que ambos entendían sin necesidad de señalarlas. La memoria de Elena fue finalmente liberada de la prisión de la tragedia. El retrato de la mujer sonriente y libre, aquel que encontraron en el desván, ocupó un lugar de honor en el estudio de Luis Fernando. Ya no lo miraba con la agonía de la pérdida, sino con un orgullo sereno. Veía en esa sonrisa la fuerza que había puesto en marcha toda esa cadena de eventos, la valentía que había plantado una semilla de verdad en el corazón de una niña asustada. Hablar de ella ya no era un tabú. Se convirtió en parte de su historia compartida, un recuerdo que podían evocar con una mezcla de nostalgia y gratitud. Elena ya no era un fantasma que los atormentaba. Era el ángel guardián de la justicia que ahora reinaba en la promesa. Ana Ofelia floreció bajo el sol de su nueva vida. La joven que se movía como una sombra asustada se transformó en una mujer de una calma y una sabiduría que desmentían su edad. Supervisaba el funcionamiento de la pequeña escuela con una dedicación que habría enorgullecido a Elena, asegurándose de que cada niño, sin importar su origen, tuviera la oportunidad que a ella le fue negada. Su voz, antes un susurro temeroso, se volvió firme y clara, especialmente cuando se trataba de defender a los más vulnerables. No perdió su naturaleza gentil, pero la revistió de una fortaleza de acero forjada en el fuego de su pasado. Se convirtió, a los ojos de todos los trabajadores, en la verdadera heredera del espíritu justo de la hacienda. El legado de Luis Fernando también fue reescrito. El hombre que había sido definido por su luto durante una década, ahora era conocido como el hombre que había derribado a un tirano, y había adoptado a una hija por un acto de pura decencia. Su nombre ya no era sinónimo de una riqueza solitaria, sino de una integridad inquebrantable. Descubrió que el verdadero poder no residía en la cantidad de tierra que poseía, sino en la capacidad de usar su influencia para proteger y elevar a quienes dependían de él. Encontró una redención que no sabía que estaba buscando, no en la venganza sino en el acto de crear un futuro mejor a partir de las ruinas de su pasado. La comunidad,
A su vez, aprendió una lección dura, pero necesaria. La caída de Montero y el destierro de los Vargas sirvieron como un espejo que les devolvió el reflejo de su propia complicidad silenciosa. La historia de Elena, Luis Fernando y Ana Ofelia se convirtió en una advertencia, un cuento moral que se transmitió de generación en generación, sobre los peligros de mirar hacia otro lado. El miedo que había permitido que la injusticia floreciera durante tanto tiempo fue reemplazado por una vigilancia colectiva, una nueva comprensión de que la paz de una comunidad depende del coraje de cada uno de sus miembros para llamar a la oscuridad por su nombre. Con el paso del tiempo, el relicario de plata, el catalizador de todo, encontró su lugar de descanso final. Un día, Ana Ofelia se lo devolvió a Luis Fernando, diciéndole que su historia ya no necesitaba estar oculta en un pequeño objeto de metal. Él lo tomó, y en lugar de guardarlo, lo colocó en una pequeña caja de cristal sobre la chimenea, junto a una fotografía de Ana Ofelia el día que se graduó de sus estudios básicos. El relicario ya no era un símbolo del secreto de una muerte, sino del comienzo de una nueva vida, un testimonio de cómo los objetos más pequeños pueden contener las verdades más grandes y conectar destinos de las formas más inesperadas. La promesa finalmente hizo honor a su nombre. Se convirtió en una promesa cumplida. La promesa de seguridad que Elena le hizo a una niña, la promesa de justicia que Luis Fernando le hizo al fantasma de su esposa, y la promesa de un futuro que Ana Ofelia nunca se había atrevido a soñar. Los campos de agave seguían creciendo, el tequila seguía destilándose, pero el espíritu del lugar había cambiado para siempre. Ya no era una tierra de silencios pesados, sino un lugar donde las voces eran escuchadas, y la dignidad era el cultivo más preciado de todos. Luis Fernando vivió hasta una edad avanzada, con la serenidad de un hombre que ha hecho las paces con su historia. Vio a Ana Ofelia convertirse en la administradora de la hacienda, una líder respetada y amada por todos. Nunca se refirió a ella como su hija adoptiva, simplemente como mi hija, y en esas dos palabras se contenía todo el universo de su amor y su devoción. No necesitaban más. Su relación era un testimonio silencioso de que la familia no siempre se define por los lazos de sangre, sino por los lazos de lealtad, sacrificio y curación compartida. El amor después del luto, aprendió Luis Fernando, no siempre llega en la forma de una nueva pasión romántica. A veces, llega como un deber, como una responsabilidad, como la oportunidad de cuidar y proteger a otra alma herida. Su amor por Elena no murió, se transformó. Se canalizó en la protección de Ana Ofelia y en la construcción de un mundo que su esposa habría admirado. Descubrió que la mejor manera de honrar a los muertos no es detener la vida, sino vivirla con más propósito, más justicia y más compasión que antes. La historia de su vida juntos no fue una de cuento de hadas. Hubo días de tristeza, momentos en que los fantasmas del pasado se asomaban por las esquinas de sus memorias, pero ya no los enfrentaban solos. Se tenían el uno al otro, un ancla en las tormentas silenciosas del recuerdo. Podían hablar de la violencia y la pérdida no como heridas abiertas, sino como las cicatrices que contaban la historia de su supervivencia. La prueba de que habían pasado por el infierno y habían salido del otro lado, no ilesos, pero sí íntegros. El legado que dejaron no fue de riqueza material, sino de una verdad fundamental, que la oscuridad más profunda puede ser vencida por un solo acto de coraje. Que el silencio de una comunidad puede ser roto por la voz de una sola persona que se atreve a hablar. Y que el amor, en todas sus formas, tiene el poder no de borrar el dolor, sino de darle un nuevo significado, transformando la tragedia en un faro de esperanza para todos los que vendrían después. Su historia se convirtió en el alma de la región, un recordatorio de que la justicia a veces tarda, pero si hay alguien dispuesto a luchar por ella, siempre encuentra su camino. La memoria de Elena de la Vega, la valentía de Ana Ofelia y la redención de Luis Fernando se entrelazaron en una sola leyenda, tan perdurable como los campos de agave que se mecían bajo el sol de Jalisco. Ese día, en el valle que había guardado el secreto por tanto tiempo, todos aprendieron que la verdad, por más dolorosa que sea, es la única que libera el alma, y que un acto de bondad es capaz de sanar las heridas que ni el tiempo pudo cerrar.